En febrero de 1930, el candidato liberal Enrique Olaya Herrera triunfó en la elección presidencial sobre los dos candidatos conservadores. Después de casi 50 años, el liberalismo recuperaba la posibilidad de dirigir los poderes públicos. En el pasado, para alcanzar este objetivo, los liberales se habían lanzado a varias guerras civiles y habían realizado alianzas con fracciones del partido adversario. Ahora, muchos colombianos tuvieron la esperanza de que el país dejara atrás las confrontaciones partidistas intransigentes, pero la transición pacífica del gobierno de un partido al gobierno de su oponente era algo difícil y raro, no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo donde había regímenes democráticos. Para empezar, los liberales no deseaban poner en práctica un gobierno común. Deseaban hacer una revolución y acompañaron este propósito con una narrativa según la cual el medio siglo en que habían predominado los conservadores había sido, en términos políticos, de exclusivismo, fraude y violencia, y en términos económicos y culturales, de estancamiento, formalismo verbal y oscurantismo. La narrativa catastrofista de los liberales era, en realidad, un artificio y un producto en gran medida fraudulento. Durante gran parte de las 3 primeras décadas del siglo XX, los liberales y demás corrientes políticas habían gozado de una libertad bastante amplia, y los liberales incluso habían tenido una participación significativa en algunos gobiernos. En el ámbito económico, el país se había transformado considerablemente, ampliándose la red de comunicaciones y consolidándose una economía de exportación. En la República Conservadora, el país también había intensificado sus vínculos intelectuales y culturales con el mundo, de modo que las corrientes filosóficas y estéticas novadoras se añadieron al torrente de la vida social colombiana. Entre 1930 y 1946, el ansia de cambio de los liberales se materializó en una serie de iniciativas, desde el gobierno y desde la organización partidista, que transformaron significativamente el país, aunque no hasta el punto que muchos de sus dirigentes lo deseaban, es decir, como una revolución radical que barriera el pasado. El liberalismo llevó al Estado y promovió desde otros escenarios una concepción más secularizada y dinámica de la vida social. Se esforzó por estandarizar la identificación de los ciudadanos mediante la cédula y legisló para que una mayor proporción de la población masculina tuviera el derecho al voto. Le otorgó al Estado más posibilidades de intervenir en la economía y al mismo tiempo redujo de distintas formas la influencia del catolicismo en la vida social, particularmente en la educación. El liberalismo también promovió una mayor integración social, buscando que la enorme desigualdad material y de estatus que hasta entonces se había dado entre los grupos sociales al menos se redujera. De este modo, durante el periodo se ampliaron las libertades y las posibilidades de acción de los trabajadores, mediante la legalización y el impulso de la sindicalización, la ampliación de la regulación laboral y la adjudicación de garantías adicionales a los asalariados. Las reformas en sí no eran muy atrevidas, pero el Estado le dio a las movilizaciones y reclamos de los trabajadores una legitimidad que hasta entonces les había sido negada, tendiendo ahora el Estado a situarse como árbitro en los conflictos laborales y no como una parte comprometida con los patronos, como generalmente había sido percibido hasta entonces. Los liberales, por otro lado, adoptaron para las áreas rurales un concepto de la propiedad
que le dio importancia al trabajo de la tierra y no solamente a los títulos legales, buscando tanto dinamizar la producción agrícola como agilizar la incorporación de los hombres del campo a la vida de la nación. En este sentido, promovieron una moderada transformación de la propiedad de la tierra, que permitió una ampliación del número de pequeños propietarios, sobre todo en las zonas cafeteras de Cundinamarca y Tolima, donde por años los arrendatarios les habían reclamado a las haciendas sus parcelas y su autonomía como trabajadores y como ciudadanos. El liberalismo procuró, asimismo, nacionalizar culturalmente a las masas, en el sentido de lograr una cierta homogenización de la población de las distintas regiones y clases sociales, utilizando como aglutinante las creaciones intelectuales y artísticas más ilustres del país. Con este propósito, el Estado desarrolló una ambiciosa promoción de la alta cultura a través de la radio, el cine, las publicaciones literarias y el fomento de la lectura, iniciativas que fueron llevadas a muchas poblaciones, incluso de pequeña dimensión. Por otro lado, el liberalismo le prestó atención a la educación en general y a la educación universitaria en particular, propiciando la ampliación de la Universidad Nacional, la formación de la Escuela Normal Superior y diversas iniciativas tendientes a la apropiación de las nuevas corrientes universales de las ciencias sociales. Aquellas ansias de cambio de los liberales estaban alimentadas por viejas aspiraciones, pero también por un clima universal que por años había estado cargado de nerviosismo, agresividad, culto a la ciencia y esperanzas superlativas en la regeneración de la humanidad. La democracia liberal, del mismo modo, venía siendo víctima de un profundo descrédito. Todos estos elementos se habían incorporado a los regímenes fascistas y comunistas y a los diversos proyectos políticos autoritarios que se desarrollaron en la Europa de entreguerras, pero eso mismo también se vio en muchas otras partes del mundo. Los hombres de derechas y de izquierdas, e incluso ciertos liberales, estaban convencidos de que el mundo había entrado en una crisis irreversible, una crisis del orden cultural y moral, pero que también podía ser del orden económico y político. En Colombia, no solo una gran cantidad de notables políticos e intelectuales del campo liberal estuvieron imbuidos de esa sensibilidad escatológica. Más aún, los conservadores derechistas y los comunistas actuaron movidos por el horizonte de la regeneración total que supuestamente llegaría tras la decadencia del mundo. Una parte significativa de los conservadores, por ejemplo, estuvieron persuadidos de que el orden social sabiamente establecido a lo largo de siglos, en el cual el catolicismo había jugado un rol fundamental, estaba a punto de ser derrumbado por la obra conjunta del liberalismo y el comunismo, que de este modo tendrían las manos libres para imponerle a la sociedad los peores valores morales. Esta concepción apocalíptica estuvo acompañada de una transformación de la representación política, un fenómeno que también tenía un carácter universal. En el siglo XIX había predominado una concepción señorial de la representación política, que le había dado a los sectores sociales privilegiados la posibilidad de determinar con mucha autonomía los escenarios, los discursos y los mecanismos de la lucha política. En Colombia, desde inicios de la década de 1910, se pudo observar un cambio en este aspecto, pues los actores de la arena política comenzaron a multiplicarse y a diversificarse de modo considerable, con la entrada en escena de muchos activistas políticos de origen plebeyo, la creación de muchos clubes partidistas y organizaciones gremiales, y la circulación de muchos más periódicos de todas las orientaciones. Todo ello en medio de una transformación de los contenidos, los instrumentos y las sensibilidades políticas.
Los partidos tendieron a convertirse en organizaciones movilizadas constantemente. La calle se volvió un lugar primordial del combate partidista. Los discursos militantes acogieron las demandas y expectativas de nuevos grupos sociales, como el proletariado. Los políticos se volvieron actores que preparaban cuidadosamente su discurso doctrinario y su puesta en escena. Las vanguardias reclamaron la primacía en los partidos y en la vida cultural del país. La República Liberal, pues, estuvo llena de grandes ilusiones y de hombres públicos exaltados que le rindieron culto a lo grandioso. La República Liberal también estuvo llena de belicosidad, del mismo modo que la belicosidad se desbordaba en Europa. En Colombia, durante este periodo hubo miles de asesinatos por razones políticas, pero también abundaron las riñas en las calles durante las manifestaciones y los actos públicos, los ataques a periódicos, los destierros y muy diversas formas de agresión a los adversarios. De forma paralela, abundó la violencia simbólica. En las calles y en los lugares de reunión, pero incluso en la prensa, se difundió un lenguaje muy agresivo que descalificaba e incluso llegaba a deshumanizar a los adversarios. Aquella enorme pero invisibilizada violencia política de la República Liberal fue, en síntesis, el producto de la combinación de los factores de conflicto nuevos y transnacionales que se presentaron en Colombia. Me refiero a la sensibilidad escatológica y la concepción militarizada de la representación política, particularmente los cuales se fundieron con los factores de conflicto internos y tradicionales, como eran los conflictos partidistas y sociales, mezcla que le dio a la escena pública y a la vida social un temperamento considerablemente nuevo. Un temperamento intransigente, enérgico, voluntarista, belicoso, pero también fecundo y creativo.